Y vamos a poder charlar con la titular del ANSES, con Fernanda Raberta, que ya la tenemos en nuestra tarde. ¿Cómo le va, Fernanda? Un gusto, Dominique es mi nombre. Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por poder tomarse unos minutos para poder charlar con nosotros y ayudar a toda la gente que está del otro lado, porque hay consultas y hay muchas preguntas. Pero primero le quería consultar cómo están llevando adelante todo lo que tiene que ver con el IFE, ¿no? Porque esto ha sido bastante un desafío, porque hay gente que no estaba bancarizada y de alguna manera había que llegar para acercarle ese dinero a los que se habían anotado. Sí, así como vos contás, fue un enorme desafío en muy poco tiempo instrumentar una política de semejante alcance. El presidente de la Nación tomó la decisión de acompañar a los argentinos y argentinas no solo en materia de salud, sino también en términos de ingresos, sobre todo aquella población que estaba muy complicada porque vivía de la economía informal. Y bueno, instrumentar esta política fue un desafío enorme. Como vos contás, más de 2 millones de personas, por ejemplo, no estaban bancarizadas, y tramitar una CBU, tramitar una cuenta bancaria también fue algo que hicimos posible en el segundo cronograma del ingreso familiar de emergencia, y sobre todo llegar a que 9 millones de personas, casi 9 millones de argentinos y argentinas, pudieran hacerse de este ingreso, pudieran ir a cobrarlo sin pasar por situaciones complicadas en materia sanitaria. Así que con mucha inteligencia, pero sobre todo con mucha sensibilidad y empatía, hemos llegado y alcanzado a estar bien cerca de los que más necesitan en este momento tan complicado. Fernanda, ¿y mantienen esos 9 millones o como, bueno, la realidad de por ahí de distintos lugares no es la misma, fue mutando? Algunos dejaron de recibir o percibir un IFE o sumaron más gente, por ejemplo. No, es la misma población. Por supuesto, después de cada cobro se hace una suerte de control prestacional. Vemos que aquellos que tenía que llegarles el beneficio les llegue, y si había alguna cuestión que por allí no estaban en condiciones de cobrar, igual cobraron. Se hace algo que se llama como un chequeo para poder ir viendo cómo con ese control prestacional recuperar ese dinero en caso de que alguno de esos pagos estuviera indebido. Se llama cobro indebido, es un trámite que habitualmente este organismo realiza, que tiene que ver, por ejemplo, cuando alguna situación de extrema dificultad, puede ser una jubilación que se liquida, pero por ahí ese jubilado o ese pensionado fallece y su familia igual cobra. Bueno, este organismo tiene la suficiente inteligencia como para recuperar ese dinero. Así que siempre decimos casi 9 millones de argentinos y argentinas, porque si damos un número exacto, no podríamos hacer ese control después de una vez hecho la liquidación del cronograma de pagos. Pero la verdad es que venimos haciendo todos los meses un trabajo muy serio, y como vos preguntabas, sostener esta población aún en lugares donde, o en provincias en donde el COVID ha generado otro tipo de fase u otro tipo de realidad. Igual el presidente de la Nación tomó la decisión de pagar. ¿Por qué? Porque económicamente este ingreso no solo ayuda a las familias, sino también ayuda a las economías regionales, a los comercios de proximidad. Eso que pasa con las familias cuando no tienen otro ingreso y reciben este dinero y van y compran alimentos, hace también que la rueda de la economía de esas ciudades se ponga en funcionamiento, y por eso la decisión de hacer este tercer cronograma de pagos ayuda no solo a las familias, sino también a las economías locales. Fernanda, tenemos algunas consultas que nos llegaron por redes sociales, y si le parece bien los vamos a compartir para poder darle respuesta a la gente que nos consulta. A ver, vamos con la primera. Tenemos, me parece que es a través de Twitter, por ejemplo, dice Martina Sorey, ¿cómo se procede cuando el depósito se hace en una cuenta cerrada por ANSES o falta de uso, que está inmovilizada? Bueno, hubieron algunos casos cuando hicimos este proceso de bancarización a toda la población de ingreso familiar de emergencia. Hubieron ciudadanos que tenían una cuenta, pero hacía mucho tiempo que no la usaban. Por lo tanto, validaron en nuestra página de ANSES y fueron hasta el banco, y allí tuvieron esta dificultad por el cajero automático. La verdad es que lo que hay que hacer es sacar un turno. Son muy poquitos casos, casi todos ya se fueron resolviendo. Con un turno en la entidad financiera que tiene que pagarle ese ingreso familiar, se resuelve poniendo en una sola vez, poniendo en funcionamiento nuevamente la cuenta y además retirando los 10.000 pesos. Buenísimo. Voy una más de redes sociales, y también el equipo
tiene muchas consultas. A ver, en mi familia necesitamos cobrar el IFE y no los denegaron porque el estado civil de mi mamá está desactualizado. Cuando tratamos de hacer la atención virtual, no nos dejaron actualizar nada. ¿Va a haber otra chance de anotarse? Claro, hay gente que por ahí... esto es verdad, que no actualizaron su estado civil y por eso le han rechazado. Sí, mira, la verdad es que se inscribieron casi 14 millones de argentinos y argentinas. No todos accedieron a esta prestación porque justamente hubieron cuestiones. Por ejemplo, casi 1.900.000 personas tenían algún ingreso por un trabajo en relación de dependencia y esas personas fueron rechazadas. Esta instrumentación de cruce de datos es algo que hemos hecho para poder asistir a quienes tenemos que asistir. Y en el medio puede haber pasado que las situaciones de los grupos familiares han variado y por ahí había un matrimonio constituido donde alguno de los dos tenía un ingreso por una relación de dependencia y entonces fue rechazada la otra persona que no había acreditado el divorcio o que no había acreditado que se hubiera mudado o viviera en otra casa. Esto ha ocurrido, son muy poquitos casos porque ustedes imagínense que estamos hablando de un volumen enorme de población, pero hubieron de estos casos y siempre es importante que en la base de datos del organismo, en el ADP, estén los datos actualizados. Se los decimos a todas y a todos constantemente porque la posibilidad de que este organismo con inteligencia llegue a quienes tienen que llegar tiene que ver con la base de datos que tenemos. Y bueno, cuando ocurren estas cosas, lamentablemente hay un ciudadano que no tiene el derecho por no tener sus datos correctamente desactualizados en la base de ADP. ¿Y se actualizan? ¿Tiene oportunidad de cobrar el IFE? Se actualizan, por ejemplo. La verdad es que ahora ya este padrón de ingreso familiar de emergencia es un padrón que se realizó entre abril y marzo, es un padrón que está cerrado, por eso cuando hicimos los 3 cronogramas de pagos siempre avisamos que no había que volverse a inscribir, por lo tanto la población a la que asistimos va a ser la misma en esta oportunidad por tercera vez la misma población, porque el decreto del presidente de la Nación, ustedes recordarán, cuando tomó la decisión de asistir a los argentinos y argentinas en materia económica para acompañarlos en este momento de pandemia, era un decreto que trataba de un ingreso familiar excepcional y por única vez. Por supuesto, la realidad y la dinámica de lo que vamos viviendo hizo que esto se volviera a actualizar y volviera a firmar un decreto el presidente por segunda vez y ahora está por instrumentar este tercer decreto, que es lo que vamos a hacer a partir del 10 de agosto con un nuevo cronograma de pagos. Esta es la situación en la que pudimos ordenar porque si no era imposible sostener, insisto, 14 millones de personas se inscribieron, 9 millones accedieron, el universo es enorme y por eso pudimos hacer una prestación a la que accedieran aquellos que más necesitaban y por eso podemos estar hoy contando sobre el ingreso familiar. Si no había un tiempo para inscribirse, esto hubiese sido muy difícil de sostener y hubiesen ocurrido problemas instrumentales. Claro. A ver, tengo otro mensaje más y ya te doy, Nacho, para que preguntes. Nos llegó por el WhatsApp. A ver qué le vamos a consultar. Me acerco al monitor, perdón, pero bueno, mi hijo tendría que cobrar el IFE en ventanilla por Banco Nación, pero es totalmente imposible sacar turno por la web o teléfono. ¿Cómo podrá ser? Dice José de Florencio Varela. Bueno, en el Banco Nación tiene que poder sacar turnos. Si así no lo hiciera, este nuevo cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia por tercera vez, vamos a tener la posibilidad de que quienes no hayan cobrado el segundo ingreso familiar de emergencia lo hagan en conjunto con el tercero. Digo para que no se desespere este amigo que nos está escribiendo, porque no es que la plata se va a ningún lado, sino que la plata queda ahí. Y en este tercer cronograma incluimos una aplicación que también va a dar una respuesta para ser más seguro, más rápido, ir mejorándonos a nosotros mismos, que es la posibilidad de que una vez que se liquide el ingreso familiar de emergencia para los 2,5 millones de titulares de la asignación universal, va a empezar un cronograma de dos etapas de 10 días hábiles en donde las personas van a ir a cobrar ya sin turno. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas ya tienen su tarjeta de débito y aquellos, como el caso del que nos inscribe, todavía no tiene su tarjeta de débito del Banco Nación, va a poder ir el día que le toca, que lo vamos a subir obviamente a nuestra página, como hicimos todo este tiempo, y va a saber qué día le toca poder cobrar su tercer
pago de ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, a no desesperarse, a tener paciencia y en el peor de los casos cobrará los dos ingresos juntos si es que el turno del Banco Nación es más tarde que la posibilidad de cobrar el tercer ingreso. Buenísimo. Creo que tengo uno más de WhatsApp. Y ya te dejo, Nacho, y a Silvia también. Dice, mi hermano no cobró ninguno de los dos pagos del IFE en la página de ANSES y en el 130 figura que tenía que cobrar el 8 de julio y aún no cobró. Fue al banco, la cuenta está activa y es la correcta, pero no tiene el depósito. ¿Cómo hace para cobrar? Bueno, puntualmente no sé cuál es el caso de esa persona, pero quienes han tenido alguna dificultad, no duden en acercarse. Si ya llamó al 130 y se fijó en la página y estaba garantizado el derecho, no duden en acercarse a la UDAI, a la oficina más cercana de ANSES, porque tiene que poder cobrar. Digamos, el dinero está liquidado, por lo tanto está en el banco. Es probable que tenga alguna dificultad o tenga que corregir la boca de pago donde ha elegido cobrar, o tal vez ha ido a un banco equivocado. Desconozco cuál puede ser la situación, pero el dinero de esa persona está depositado en su cuenta bancaria, así que tiene que poder extraer este dinero o retirarlo por ventanilla. Claro. Nacho. Roberta, ¿cómo le va? Nacho Otero. Le quería hacer dos consultas de una cuestión más política. Le hago la primera y después hablamos la segunda, que tiene que ver con el reclamo de distintas organizaciones sociales que dijeron que quienes están cobrando el salario social complementario, que complementa lo que muchas veces es un cobro por la economía informal, changas, etcétera, etcétera, no pueden cobrar el IFE y que esto los está dejando en una situación de vulnerabilidad. Han habido marchas, manifestaciones. ¿Qué han visto ustedes de este tema? Bueno, la verdad es que en el decreto las precisiones de aquellas condiciones que el presidente de la Nación fijó para acompañar a las familias que no tuvieran ingreso, una de esas condiciones era no tener un ingreso por parte del Estado en otro tipo o en otro formato o en otro tipo de prestación. Quienes tienen un salario complementario, quienes están dentro del programa Potenciar Trabajo, tienen hoy la mitad de un mínimo vital y móvil, que son 8.500 pesos, y tienen ese ingreso estable durante todos los meses. Son cerca, creo que de, si no me equivoco, 600.000 personas, 500.000 personas, y esas personas tienen ese derecho ya otorgado. Por lo tanto, no perciben el IFE porque es justamente para las personas que no tienen ingreso estable. Una consulta más que tenemos ahí en redes sociales, esta vez por Twitter. Quisiera saber si personas que se han quedado sin trabajo desde abril en adelante podrían anotarse en el IFE 4 o en la RBU, la Renta Básica Universal. Muchos han quedado fuera por perder su trabajo después de marzo. Gracias, dice Rocío. Bueno, como les contaba, este ingreso familiar cerró su inscripción, que fue entre abril y marzo, porque es muy difícil realizar una prestación que pueda ser tan dinámica como para ir incorporándose, sobre todo porque tenemos que ser precisos a quienes vamos a asistir, porque tenemos que llegar a quienes necesitan este ingreso. Entonces, tener una ventanilla abierta constantemente de posibles inscripciones sobre situaciones nuevas dificulta la tarea para poder hacer muy inteligente esta prestación, que, insisto, tiene un alcance como ninguna otra prestación de emergencia en ningún otro lugar de la región. Por lo tanto, ser precisos y ser puntuales con lo que tenemos que hacer es muy importante. Así que quienes se inscribieron en abril y en marzo tienen la posibilidad de estar dentro de la población que recibe ingreso familiar de emergencia, y quienes su situación se modificó de marzo para adelante no va a estar incluida en esta población de ingreso familiar. Nacho. En los últimos días fue noticia el titular de la ANSES de Jujuy, Adrián Mendieta, que aplicó para el IFE. Quería saber, bueno, su opinión sobre este tema, que generó muchísima polémica. Sí, claro. Fue una persona que se inscribió. En ese momento, cuando se inscribió, no era titular del organismo, porque ustedes, como contaba recién, para inscribirse en el organismo no tenías que tener ingreso, pero fue durante marzo y abril, y esta persona se empezó a desempeñar como jefe a partir de mayo, así que en ese momento no tenía. Igualmente, lo primero que tengo que decirles es que esta persona no cobró el ingreso familiar de emergencia, que inscribirse y salir rechazado fue la situación que ocurrió, que por supuesto esta persona refiere que se inscribió para mostrarle cómo era a otra persona, a otro familiar,
pero que no cobró el ingreso familiar de emergencia. Esto es importante decirlo porque aún sabiendo que puede ocurrir que alguna persona se inscriba y nosotros cometer algún error en esto que les vengo contando desde el principio, que es ser muy precisos en los controles que hacemos con cada una de las inscripciones, si ocurriera, nosotros tenemos el dispositivo de cuando hay un cobro, un pago indebido, hacer la posibilidad de recuperar ese dinero por sistema y lo hacemos habitualmente. Es algo que entre 30 y 60 días se resuelve, que es muy rápido y que el organismo tiene mucha experiencia. O sea que lo que quiero transmitir es que esta persona no cobró, pero que si alguna persona hubiera cobrado y no estuviera dentro de las condiciones que tienen para cobrar el ingreso familiar de emergencia, obviamente el organismo recupera ese dinero y lo hace sistemáticamente con todas las prestaciones. ¿Y sobre esto, Roberta, en Salta? Porque en Salta también hubo denuncias acerca de esto. Lo mismo, hubieron denuncias, por supuesto estamos investigando, no solo nosotros con investigación interna por parte del organismo, sino que acompañamos la investigación judicial que se hizo, de los casos que están presentados en la justicia, no sabemos si fueron inscriptos personalmente, o sea que ahí la justicia está investigando quién inscribió, si se inscribió la persona o lo inscribió otro. Ustedes recuerden que cuando se inscribió el ingreso familiar de emergencia, las oficinas del ANSES estaban cerradas, por lo tanto la inscripción fue personal y de manera digital en cualquier computadora. De hecho, nosotros ahora estamos, a la justicia le estamos entregando las IP, que son como por decir de alguna manera, los lugares donde están esas computadoras y el registro de esas computadoras para que puedan ver. Si hubiera ocurrido que alguna de esas personas se inscribió voluntariamente, no reúne los requisitos y hubiera ocurrido que cobró, digamos que es hipotéticamente lo que tenemos que nosotros investigar y ver, yo les garantizo que se puede recuperar ese dinero porque lo hacemos habitualmente, porque este organismo habitualmente recupera cuando liquida mal algo o cuando, como les contaba al principio, ocurre una situación muy extrema, como es el caso de liquidar una prestación y que ocurre un fallecimiento y haya que volver a tener ese ingreso adentro del organismo. Así que si hubiera alguna de esas situaciones en las que estamos colaborando con la justicia para que se esclarezca, pero además estamos haciendo investigaciones de controles adentro del organismo, por supuesto que vamos a recuperar ese dinero para que todos y todas se queden tranquilos, porque la verdad es que este programa no tiene, digamos, ningún correlato con ninguna medida de emergencia que se ha tomado en ningún lugar de la región. Por lo tanto, es un programa muy importante de lo que los argentinos y argentinas tenemos que estar absolutamente orgullosos de contar con un gobierno que decide acompañar a quienes más problemas tienen en este momento. Por supuesto, acompañar a todos, ¿no? Porque el ingreso familiar por emergencia acompaña a quienes no tienen ingresos, pero la asistencia al trabajo y la producción acompaña a quienes tienen trabajo, a los empresarios. Digo, esta decisión de acompañar y estar cerca de cada argentino en el momento más difícil seguramente que vamos a atravesar, que es esta pandemia, tiene que hacernos poner orgullosos y ninguna cuestión particular tiene que empañar este enorme esfuerzo que está haciendo no solo el gobierno, sino los argentinos y las argentinas en general. Fernanda, quiero agradecerte un montón. Cortito nada más quiero preguntarte qué pasa porque hay en el medio mucha gente adulta mayor que con el tema tecnología, entrar a una página web y demás, no se lleva. ¿Las oficinas atienden a alguien? Y hay otros que por ahí tampoco tienen un teléfono smart como para bajarse una aplicación y tener el acceso a una compu cerca. Esto también es parte de nuestra realidad. Para esa población, sí. ¿Qué respuesta hay? Que sí, gracias por la pregunta porque... Sí, tal cual. Gracias por la pregunta porque a veces en las particularidades de los activos, que sería el ATP y el ingreso familiar de emergencia, no hablamos mucho de los jubilados, las jubiladas y los pensionados. La verdad es que hay una página, que es la página de ANSES, que ha ampliado su posibilidad de tramitar distintas prestaciones. De hecho, hoy una persona que tenga la edad de jubilarse y que tenga los aportes puede iniciar su jubilación por internet. Esto antes no estaba, esto vino con la pandemia y se queda, digo, después de la pandemia, pero por supuesto, como vos planteás, hay jubilados y jubiladas que se sienten más cómodos siendo atendidos por una persona. Y para eso nosotros en estos 2
últimos meses de gestión hemos iniciado un proceso de apertura gradual, sistemático y con mucho cuidado en relación a las normas sanitarias de las oficinas y de las UDAI de la Argentina, de las 201 UDAI y de las 168 oficinas que tenemos. El 90% de nuestras oficinas están abiertas, pero además reciben a los vecinos y vecinas. Algunas se hacen con un sistema de turnos porque no queremos que mucha gente venga junta a la oficina y poner en riesgo no solo a los trabajadores, sino a los jubilados y a las jubiladas. Son población de riesgo, entonces les pedimos que saquen un turno para poder espaciar la atención. Y en otros lugares donde está todo mucho más tranquilo, bueno, hay demanda espontánea y las personas van sin pedir un turno. Yo lo que les pido a los jubilados y jubiladas es que traten de sacar turno siempre, porque de esa manera es más sencillo organizar la distancia social que tenemos que tener entre unos y otros para no contagiarnos. Pero bueno, por supuesto, en los lugares donde la pandemia no hace que sea tan riesgoso salir a la calle, pueden acercarse a cualquier oficina. Y aquellos que se están por jubilar y ya están cancheros y aprendieron no solo en la pandemia, sino en su vida a manejarse con medios digitales, ya pueden iniciar su jubilación en nuestra página de ANSES. Muchísimas gracias, Fernanda.